Saludos cordiales, bienvenidos a esta cápsula que está enfocada al marco metodológico, sus generalidades sobre la constitución del mismo. Es importante tener claro de dónde se parte para establecer el diseño metodológico en una investigación. Hace algunos años se partía desde un paradigma determinado, por ejemplo positivista o tal vez desde un paradigma constructivista. Actualmente se establece que se parte de las necesidades que se generan y se visualizan mediante el problema de investigación. Entonces, esta premisa es importante para establecer que ya no se parte del paradigma al cual o en el cual el investigador cree más, sino más bien nace el abordaje de la raíz de las necesidades de la problemática. A partir de ellas se presenta un enfoque de investigación de acuerdo con las características del problema y sus necesidades de tratamiento. Podríamos hablar de un tratamiento con enfoque cuantitativo o con enfoque cualitativo o perfectamente un enfoque mixto. Ahora bien, con respecto a la estructura del marco metodológico o la sección que muestra la metodología de una investigación particular, se inicia compartiendo el enfoque de investigación. Este enfoque no se menciona, la investigación, por ejemplo, tiene tal enfoque per se, sino que se justifica mediante las características de la investigación y autores o citas que definen los enfoques particulares. Por lo general, se menciona el enfoque y se prosigue con las razones por las cuales la investigación tiene ese enfoque o viceversa. Se mencionan las características y se cierra indicando el enfoque de investigación. Una vez definido lo que es el enfoque de investigación, se presenta el diseño metodológico. En este sentido, el diseño metodológico tiene que responder a la naturaleza de la investigación. Como sabemos, existen diseños que son propiamente de investigación mixta, diseños propiamente cuantitativos y lo mismo con los enfoques cualitativos. También es importante describir el plan de acción que se ejecuta para desarrollar la investigación. Cualquier investigación debe presentar un atributo medible u observable que viene a comprobar o a determinar algunos resultados. En este sentido, se debe siempre tomar en cuenta lo que es la definición de variables o características dentro del diseño de una investigación. Por lo general, esta definición se realiza mediante una presentación tabular. La tabla contiene lo que es la definición de variables, en el caso de investigación cuantitativa, o características o categorías en el caso de investigación cualitativa. Recordemos que las variables se someten a medición y las categorías se someten a valoración u observación. Bien, importante dentro de la tabla, que esto lo ahondaremos un poquito más en la siguiente cápsula, pero sí es importante tener claro las generalidades. Dentro de la tabla debemos incorporar para cada categoría o variable una definición conceptual. La definición conceptual tiene que ver específicamente con el cómo está definida una variable en particular
para el proceso de investigación. Por ejemplo, si hablamos de rendimiento académico, se debe dar una definición clara de rendimiento académico para efectos de la investigación. Ahora bien, en la columna siguiente debe ir una definición operacional. La definición operacional nos va a decir el cómo se va a medir dicha variable en el caso de la investigación cuantitativa. Y en el caso de la investigación cualitativa es el cómo se va a realizar la valoración de la categoría. Una vez determinado el diseño de investigación y clarificadas las variables o características por medio de su definición conceptual y operacional, es de suma importancia presentar la población por medio de sus características e incluso las razones por las cuales se eligió esa población específica en particular. Ahora bien, en algunos casos sencillamente no es posible trabajar con la población completa o se tiene alguna razón de peso para incorporar una muestra. Entonces, en caso de que en el estudio se utilice muestra, es importante tener claro que existen distintas técnicas para el muestreo. Podemos hablar de métodos que son probabilísticos, existen varios. Esto quiere decir métodos en los cuales interviene el azar, la selección de las muestras aleatoria. Y también existen métodos no probabilísticos. Esto quiere decir que estos métodos están relacionados con cierta intencionalidad por parte del investigador. No vamos a ahondar tanto en los métodos para la selección de muestras, ya que se presentará un recurso específico de técnicas de muestreo, en vista que no todos van a utilizar muestreo. Pero sí es importante conocer que existen tipos de muestreo para los casos en los que se requiera utilizar muestra. En el cierre del marco metodológico es de suma importancia presentar las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Es importante tener claro que no es lo mismo una técnica que un instrumento. La técnica corresponde al método por el cual se va a recopilar información y el instrumento es el medio específico para recolectar los datos. Por ejemplo, una técnica de recopilación de información puede ser la observación participante. Ahora bien, el instrumento para recoger datos a partir de esta técnica puede ser, por ejemplo, un registro anecdótico. Entonces, acá básicamente voy a mencionar algunas de las técnicas más conocidas. Sin embargo, pues no son únicas, hay muchas. Tenemos lo que es investigación bibliográfica, se basa en el estudio y recolección de conocimientos previos por medio de investigaciones anteriores relacionadas con la investigación en la cual se está trabajando. Otro tipo de técnica es la encuesta, puede ser focalizada o puede ser una encuesta más estandarizada por muestreo. Se tiene también lo que son entrevistas. La entrevista es una técnica muy utilizada tanto en métodos cualitativos como cuantitativos y mixtos. Para cualquier método las hay estructuradas, semiestructuradas y la entrevista a profundidad, que también se le llama abierta. Otro método que se utiliza en los distintos tipos de investigación bajo cualquier enfoque en la observación puede ser sistemática o puede ser observación participante. Un método que es en realidad muy propio de la investigación cuantitativa, no es exclusivo, pero sí es muy propio de ese tipo de investigación, son las escalas de aptitud. Este tipo de escalas son estandarizadas y de las más conocidas tenemos lo que es la escala Likert, la escala de Goodman y el método diferencial semántico. También tenemos
la técnica de grupo focal, que consiste en trabajar con un grupo específico de personas que reúne ciertas características que son requeridas por alguna razón específica de importancia para la investigación. Entonces, en este sentido, se puede trabajar mediante reuniones o mediante sesiones de trabajo. Esto sería en cuanto a lo que son las generalidades del apartado de lo que es la metodología de investigación para un proyecto. Espero que la información les sea funcional.